Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestro canal Entusiasta de Relojes. En primer lugar, quiero recordarte que si te gustan los relojes con la mejor calidad-precio, te recomiendo que te quedes y te suscribas al canal, porque aquí intentaré traer contenido de calidad con un vídeo mínimo a la semana, normalmente los fines de semana. Hoy os traigo el primer reloj suizo en el canal. Explicaré las características al detalle del Wenger Field, la versión color. Bueno, hablando un poco de la marca, Wenger es una marca legendaria tradicionalmente dedicada a la creación de navajas suizas, fundada originalmente en el año 1893 y convirtiéndose al poco tiempo en uno de los suministradores de navajas para uso de las Fuerzas Armadas suizas. Sus primeros relojes, dentro de la diversificación que sufrió la marca, se crearon en el año 1988, curiosamente un año antes que su gran rival, Victorinox. Es una bella historia de competencia frente a su archienemiga Victorinox, que os recomiendo leer en internet, ya que aquí, bueno, nos centramos en los relojes. Dicho así de manera rápida, Wenger se proclama como la navaja genuina del ejército suizo, o se proclamaba, porque ya no existe, fue absorbida por Victorinox en el año 2005, si no me equivoco, si no me podéis corregir en los comentarios. Y Victorinox siempre se ha llamado a sí misma la navaja original del ejército suizo, porque así fue en primer lugar el proveedor de navajas para el ejército suizo. Luego también es curioso decir cómo Wenger como marca se vino abajo tras los atentados del 11 de septiembre, ya que Wenger tenía una parte muy grande de su venta en aeropuertos internacionales, y después de esos desgraciados acontecimientos pues se prohibió la venta de cuchillos, etcétera, dentro de las zonas comunes de aeropuertos. Y así es como finalmente acabó en manos de Victorinox. Bueno, ahora voy a proceder como habitualmente con el unboxing. Bueno, una cosa que me gusta resaltar es que Wenger nos está recordando en todo momento que estamos ante un reloj suizo, ¿no? Sería una de las marcas de entrada de la relojería suiza y bueno, esto es algo que trataremos en otro vídeo de por qué el Swiss Made, el hecho en Suiza, por qué tiene tanta fama, de dónde viene y si realmente es algo a tener en cuenta, ¿no? Ahí vamos viendo con la presentación. En primer lugar viene dentro de una caja de cartón y aquí estaría, deberíamos tirar de aquí y aquí lo tendríamos. Vamos a enfocar bien. Lo sacamos. Dentro asimismo vienen los manuales de instrucciones, el libro de garantía como es habitual. Y bueno, aquí tendríamos el reloj, su número de referencia, siempre en el título, pero aquí os lo pongo bien de cerca, 01.0441.152. 152 sería en este caso el código del color. Bueno, como os decía antes, el hecho de ser un reloj hecho en Suiza es uno de los argumentos a favor de este reloj, junto al cristal de zafiro que analizaremos posteriormente. Estamos ante un reloj con estética militar, un reloj de campo o field, de la misma manera que el último Citizen que revisamos en el canal. Y bueno, obviamente no podía ser de otra forma, ¿no? Teniendo en cuenta que es una marca históricamente ligada a la producción de herramientas para el ejército, en este caso para el ejército suizo, y por ello emite esa sensación de sencillez, de robustez y resistencia con su diseño. Bueno, decir también que hay un gran número de variantes, de multitud de colores. Voy a intentar dejaros en pantalla algunos ejemplos. Hay, por ejemplo, en color negro, rojo, rosa, naranja, blanco, amarillo, camuflaje de distintos colores, brazaletes de acero, de textil, de silicona, como es este caso, etcétera. Las posibilidades son múltiples. Y también es uno de los principales atributos de este reloj, ¿no?
Es decir, los colores es algo necesario en toda colección de relojes que podemos combinar con nuestro atuendo fácilmente. Y bueno, otro dato muy importante que cabe decir es que la gama Bengerfield, tanto la Classic como la Color, se encuentra actualmente descatalogada y que, bueno, una crítica que puedo hacer a Wenger es que se ha convertido más bien en una marca de relojes de moda. Voy a dejaros en pantalla de nuevo una captura de su página web donde se indica el catálogo de relojes y donde se pueden apreciar pues una línea más moderna de lo que actualmente el mercado demanda principalmente, ¿no? El precio de esta gama es extremadamente cambiante. Podéis encontrar, yo os recomiendo que veáis en eBay, buscando los precios más bajos. Existen todavía algunas variantes. Y por ejemplo, esta en azul puede llegar a ser algo más difícil de encontrar actualmente, ¿no? El precio recomendado en su momento creo que se situaba sobre los 130 o 140 euros, pero ya os digo que muchas de estas versiones, sobre todo las que más abundan en eBay, son las de camuflaje. Es fácil conseguirlas por debajo de los 50-60 euros con el envío incluido. Y bueno, ahora vamos a centrarnos en el reloj propiamente. Empezamos como siempre con los datos técnicos, con las dimensiones. Contamos con 40 milímetros de ancho del reloj. Con la corona serían 43 milímetros. La distancia entre asas son 50 milímetros. Si os acabo de decir que son 40 de ancho, que es un dato muy bueno, que se puede adaptar a la inmensa mayoría de muñecas. Esos 50 milímetros, por un lado, es un punto negativo y un punto positivo. Es decir, el reloj lo sitúa algo desproporcionado, ya se saldría de muchas muñecas, pero esa desproporción también al mismo tiempo le otorga cierto carácter. Yo creo que es uno de los argumentos a favor del reloj que te puede encantar o lo puedes odiar. Pero de todas formas es innegable que forma parte de su estética de reloj de combate, robusto y sin duda masculino, ¿no? ¿Veis esas asas bien gordas? Dan una sensación enorme de robustez. Luego tenemos 9 milímetros de grosor en este caso. Es un perfil contenido, me gusta bastante. Y una correa que en este caso es de 20 milímetros. Vamos a poder encontrar de nuevo fácilmente repuestos, no exactamente esta, que está perfectamente integrada, como veis. Pero sí, una correa, por ejemplo, de tipo NATO le quedaría perfecto. O una correa textil que mantendría su look militar. La caja posee un buen nivel de corte y de pulido, completamente en acero cepillado. Sí que es cierto que no observamos gran nivel en los detalles, como por ejemplo en el Citizen que analizamos la última vez. En ese sentido es un reloj mucho más simple. No hay tanto trabajo como en el otro caso, pero ya os digo que forma parte también de esa estética, sí, también debe entenderse dentro de ese contexto, ¿no? El bisel está integrado plenamente en la caja, ya veis que no está separado. Y la tapa trasera conserva, y lo veis, un bonito grabado donde nos indica las características. 100 metros de resistencia al agua, 10 atmósferas o 10 bares. Es un reloj que vamos a poder usar sin ningún problema para, bueno, obviamente, por supuesto, para lavarnos las manos, pero también lo podríamos introducir en el agua sin mayor problema. E incluso buceo, de la misma manera que os dije con el Citizen, pues tampoco habría gran problema. Mientras lo hagamos a profundidades a las que alcancemos dentro de lo que es el marco del submarinismo en apnea, ¿no? El dial veis ahí perfectamente, es de un color azul, el mismo tono que la correa. Y en este caso no tiene ningún efecto visual a medida que le da el sol. Y ahí veis los detalles donde está escrito la marca Wenger con ese símbolo de la cruz suiza y abajo el Swiss Made o hecho en Suiza, que es habitual en los relojes hechos en el país transalpino. En cuanto a las funciones, pues podéis ver 3 agujas, horas, minutos y segundos. Me gusta bastante el segundero que combina con la bandera suiza, y si podéis ver tiene una especie de pulido en 2 tonos.
y la función del día del mes, sencillo también. En cuanto al movimiento, no está muy claro, he estado investigando en internet, creo que Wenger usa movimientos de la casa ronda, pero ya os digo que dentro de esta gama tampoco le doy mucha importancia al movimiento. Y ahí tenéis la iluminación nocturna, el lume del Wenger, con esas agujas y esos puntos. Me gusta mucho que en la oscuridad se puede diferenciar perfectamente, mirar la hora sin problema, en ese aspecto muy positivo. La duración aproximadamente pues una media hora, está bastante bien teniendo en cuenta el precio del reloj y su categoría, así que en ese aspecto no hay mucha queja. Luego tenemos la correa de silicona, ya lo veis que tiene este corte, está perfectamente integrada dentro del anclaje por ambos lados, como os he indicado antes. Ahí lo veis cómo está sujeta, y me gusta que por ejemplo tiene aquí ese grabado. Es una correa de buena calidad, ya veis que el reloj mantiene esa forma. Y bueno, luego tiene también esos canales de ventilación, esos cortes, como podéis ver, que tienen la ventaja de hacer el reloj más cómodo en verano, por ejemplo, para que circule un poco el aire y pueda ventilar un poco el sudor, pero al mismo tiempo, como podéis ver, con un poco de uso se quedan algunos restos. Esto sería una parte ligeramente negativa. Y otros de los detalles, como veis aquí, la hebilla, que tiene un bonito grabado de Wenger. Definitivamente una correa que, bueno, perfecta para el verano, incluso para hacer deporte. Y en este caso pues no voy a probar ninguna correa en este reloj como hago en otros vídeos, porque considero que mientras esta mantenga un buen estado pues le queda perfecto, combina muy bien, combina a la perfección con el dial, y no veo absolutamente ninguna razón para experimentar con otras correas. Aunque, como os digo, pues una solución, un sustituto podría ser, por ejemplo, esta correa Nato. Tiene un tono más violeta que azul, y que podría ser una posibilidad, ¿no? Pero como os digo, el reloj, mientras esté bien, se queda así de momento. Y como es habitual en mis vídeos, ahí tenéis la toma sobre la muñeca. En mi caso, muñeca, como suelo indicar, 17 centímetros, un poco más, tal vez 17,1, que equivalen a 6,75 pulgadas. Tenéis el dato que os he indicado. Si bien esos 40 milímetros lo hacen un reloj perfecto, las asas ya hacen que el reloj empiece a ser problemático con el tamaño, que vista mucho más grande de lo que es. Ahí en la toma prácticamente se ve como casi están saliendo de la muñeca, pero como os digo, eso forma parte también de su carácter. Y uno de los puntos más importantes, uno de los argumentos de mayor peso para la compra de este reloj, pues sería el cristal de zafiro, ¿no? Si buscamos un reloj pues con una buena resistencia al agua y con un cristal de zafiro, pues prácticamente no se me ocurre mejor alternativa. No lleva, aunque indica que lleve una capa de antirreflejante, podéis ver que no es demasiado efectiva, pero sí que se trata de un cristal de zafiro real, un cristal que bueno, prácticamente pues no se va a rayar nunca. Es un cristal plano, es perfectamente integrado en la caja. Y bueno, en último lugar, como viene siendo habitual, las conclusiones. Vamos a repasar lo que hemos dicho, los puntos positivos y negativos, los resumimos aquí al final. ¿Cuáles serían sus puntos positivos? En primer lugar, pues bueno, el hecho de contar con Wenger, una marca perfecta para añadir el suizo que nos falta a nuestra colección a precio de ganga si buscamos bien en sitios como eBay o otras subastas online. Aunque también tengo que deciros que hablaremos en otro vídeo de cuánto realmente hay de suizo en este tipo de relojes de gamas bajas, de gamas de entrada, si realmente son suizos o que dice la legislación suiza al respecto de cuál es el mínimo para poder considerar un reloj como suizo.
Luego tenemos por supuesto el cristal de zafiro con una ligera capa antirreflejante que va a hacer que nuestro reloj se mantenga como nuevo prácticamente durante toda su vida útil. Contamos con una estética de reloj masculino y al mismo tiempo pues en cualquiera de sus variantes, de cualquiera del color que estemos buscando, que nos guste, encontraremos una que se adapte a nuestro estilo y a cualquier combinación a la hora de vestir. Otro argumento es esa resistencia al agua de 100 metros, que yo personalmente creo que debería ser el estándar de la industria hoy en día. Y bueno, es un buen nivel de acabado para lo que estamos pagando. Al final, como siempre os digo, es la calidad-precio, el buscar el valor por nuestro dinero, que por lo que nosotros pagamos nos estén dando muchísimo reloj, y yo creo que en este caso se cumple perfectamente y es un reloj que como os digo, no puede faltar en vuestra colección frente a los modelos de Victorinox que igual son algo más costosos. De Wenger siempre ofrece una alternativa más económica y bueno, la marca en sí, pues como os he dicho al principio, ¿no? Es una garantía de calidad, llevamos un pedazo de historia en nuestra muñeca y que bueno, puede ser un inicio de conversación, ¿no? Aunque a la gente igual no le interese a todo el mundo los relojes, pero siempre es un tema interesante que podemos contar. En definitiva, se trata de un precio accesible, un gran valor por nuestro dinero y como os digo, nos llevamos muchísimo reloj por lo que cuesta. Y como puntos negativos, pues esa distancia entre asas que me parece un poco brutal, le quita algo de versatilidad al reloj, lo hacen vestir mucho más grande de lo que es, algo desproporcionado, pero como os comento, al mismo tiempo forma parte de su estética, ¿no? Y de la personalidad que tiene el reloj, que es de 10 realmente, de reloj militar, con ese toque de reloj de moda, ¿no? De poder combinarse fácilmente con muchos estilos, y por lo que cuesta, pues la verdad es que no hace falta mucho más que añadir, ¿no? Sí que es verdad que por pedir pues los acabados podrían ser más elevados, pero ya os digo que no tenemos aquí mucho de lo que exigir por el precio al que podemos conseguirlo actualmente. Y bueno, como os digo siempre al final, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, dadle al botón de me gusta y suscribíos para ver más contenido como este. Y si no os ha gustado, pues se lo podéis enseñar a vuestra suegra, que a lo mejor a ella la hace más ilusión. Un saludo y hasta la próxima.